Apreciados hermanos, explico la palabra del domingo 33 del tiempo ordinario. La primera lectura es del libro de los Proverbios, capítulo 31, versículos 10 a 13, 19 a 20 y 30 a 31. Una serie de elogios para la mujer trabajadora. El libro de los Proverbios es una colección de dichos llenos de sabiduría sobre una amplia gama de temas. El objetivo del libro es educar a los jóvenes judíos para que tomen decisiones correctas para la vida. Un proverbio es una afirmación breve que expresa una verdad de manera llamativa con el fin de que permanezca en la memoria. Los proverbios surgen a partir de la sabiduría y de la experiencia humana. Muchos sabios, tanto israelitas como extranjeros, por varias generaciones, compusieron y coleccionaron estas máximas. El libro comienza diciendo Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Sin embargo, a pesar de la sabiduría de Salomón, de su capacidad literaria, no se le pueden atribuir todos los proverbios. Ellos han sido elaborados en distintas épocas de la historia de Israel, probablemente desde el año 1000 hasta el año 700 a.C. La lectura de hoy trata el tema de la mujer virtuosa y tal vez era la enseñanza ofrecida al final de la formación del joven antes de abandonar la escuela de sabiduría con miras a la elección de la futura esposa. Una mujer hacendosa, ¿quién la encontrará? Vale mucho más que las perlas. Su marido confía en ella y no le falta nunca nada. Le trae ganancias y no pérdidas todos los días de su vida. Adquiere lana y lino, sus manos trabajan a gusto. Extiende la mano para hilar y con sus dedos fabrica el tejido. Abre sus palmas al necesitado y extiende sus manos al pobre. Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura. La mujer que respeta al Señor merece alabanza. Felicítenla por el éxito de su trabajo, que sus obras la alaben en la plaza. En el Primer Testamento encontramos varios textos en los que la mujer aparece con ciertas características negativas, como seductora, charlatana, celosa, curiosa, vanidosa, etc. Como por ejemplo en el capítulo 25 del libro del Eclesiástico. Son textos que reflejan la mentalidad de una cierta época. Nuestro texto, por el contrario, presenta un elogio a la mujer. Los valores de la mujer virtuosa aseguran la felicidad, el éxito y la realización. El sabio que compuso nuestro texto, en primer lugar, exalta el valor del carácter. Por tener la mujer una personalidad estable, el marido puede confiar en ella, le produce felicidad y nunca le falta nada. En segundo lugar, se exalta el valor del trabajo. La mujer hacendosa nunca está ociosa, aprovecha muy bien el tiempo. De una ruina es capaz de hacer un palacio, mientras que la mujer ociosa pierde el tiempo en conversaciones vacías, se deja dominar por la pereza y de un palacio hace una ruina. En tercer lugar, se exalta la generosidad. La mujer trabajadora tiene un corazón grande. No se limita al ámbito de su casa, sino que está atenta a lo que sucede en toda la familia y a su alrededor. Se da cuenta de la condición de sus parientes, de los criados, de los vecinos y acude en sus necesidades, comparte los bienes con los más pobres. Y en cuarto lugar, la buena mujer vive en el temor del Señor. Esto significa que respeta y es fiel a los mandamientos, hace la voluntad de Dios. Mientras que en el libro del Cantar de los Cantares se exalta la belleza de la mujer, su presencia, su cuerpo y su amor, en nuestro texto se resalta la mujer que aparta el corazón de la vanidad y se interesa por lo que realmente es relevante en la vida, ejercer su rol de madre con amor, eficacia y dedicación. El texto formula una pregunta: ¿una mujer trabajadora, quién la encontrará? Pareciera como si fueran escasas las mujeres que poseen estas virtudes, pero no. La mujer virtuosa y trabajadora se encuentra en toda época y en todo lugar del mundo. El texto nos invita a asumir los valores del trabajo, la dedicación, el compromiso, la generosidad, etc. Estas son también las características del discípulo que coopera con el proyecto de Dios.
La segunda lectura es de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 a 6. Pablo responde acerca de la fecha y los signos que preceden a la segunda venida del Señor. Uno de los temas que preocupaban a la primera comunidad cristiana era el regreso de Cristo. Se habían creado muchas tensiones porque se difundía la creencia de que el fin del mundo y el regreso del Señor eran inminentes. Cuando Pablo envió a Silvano y a Timoteo para que visitaran a la comunidad de Tesalónica, los cristianos aprovecharon la ocasión para pedirle al apóstol que les diera indicaciones acerca del tiempo y los acontecimientos previos a la venida del Señor. En nuestra lectura, Pablo ofrece una respuesta. Acerca de fechas y momentos no hace falta que les escriba, porque ustedes saben exactamente que el día del Señor llegará como un ladrón nocturno. Cuando estén diciendo, qué paz, qué tranquilidad, entonces de repente, como los dolores del parto le vienen a la mujer embarazada, se les vendrá encima la destrucción y no podrán escapar. A ustedes, hermanos, como no viven en tinieblas, no los sorprenderá ese día como un ladrón. Todos ustedes son ciudadanos de la luz y del día. No pertenecemos a la noche ni a las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Los que duermen lo hacen de noche. El apóstol está convencido de que la segunda venida del Señor sucederá pronto. Sin embargo, responde a los tesalonicenses que la fecha es imposible saberla porque el Señor llegará como un ladrón nocturno, sin avisar a nadie, cuando menos se lo espere. También en el Evangelio de Mateo, cuando los discípulos están reunidos con Jesús en el Monte de los Olivos, le preguntan, ¿cuándo sucederá todo esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Jesús responde alertándolos de que nadie los engañe, porque la venida del Hijo del Hombre será como el relámpago que sale del oriente y puede verse hasta el occidente. Pero acerca del día y la hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino el Padre. Los creyentes solo tendrán que estar atentos, vigilantes, para que no sean sorprendidos. A los cristianos se les pide simplemente que vivan en coherencia con el bautismo que han recibido como hijos de la luz, con la mirada en el futuro, no como los paganos que viven sumergidos en las tinieblas de la noche, están dormidos, no piensan en el más allá, sino únicamente en este mundo. La vida de los creyentes está marcada por la esperanza, sin dejarse atrapar por las tinieblas del mal, con la mirada puesta en la segunda venida del Señor, pero sin dejar de trabajar aquí y ahora en la construcción del reino de Dios. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 25, versículos 14 a 30. La parábola de los talentos para administrar los dones que Jesús nos dejó. Nos encontramos en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, en el contexto del discurso escatológico, donde se trata el tema de la segunda venida del Señor y se define la actitud de los discípulos de frente a ella. Cuando Mateo escribe el Evangelio por el año 80, en su comunidad se ha perdido el ánimo acerca de la espera de la segunda venida del Señor. A causa de las persecuciones, muchos han abandonado la comunidad y otros caen en el desánimo. Se disminuye el interés en la construcción del reino de Dios. Mateo recuerda a su comunidad que la segunda venida del Señor está en el horizonte de la historia y que mientras sucede, los cristianos tendrán que poner a disposición todas sus capacidades en la construcción del reino de Dios. Escuchemos cómo inicia el texto. El reino de Dios es como un hombre que partía al extranjero. Antes llamó a sus sirvientes y les entregó sus posesiones. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno según su capacidad, y se fue. La parábola comienza describiendo las acciones de un hombre rico que, al tener que partir para un largo viaje, encomienda sus bienes a unos siervos. De acuerdo con sus capacidades, les confía una cantidad de plata a cada uno. El hombre que hace un largo viaje hace referencia a Jesús, que después de su muerte
realizó un largo viaje hacia la presencia del Padre, pero antes de abandonar este mundo, entregó todos sus bienes a sus discípulos. Ellos representan a los 3 siervos que han sido llamados para que trabajen en la construcción del reino de Dios. La parábola habla de siervos y no de trabajadores asalariados. Quienes trabajan por un salario les interesa recibirlo al final de la jornada y nada más. Ellos no se involucran en los proyectos del contratante. El siervo, por el contrario, acompaña continuamente a su señor y se involucra en todo aquello que él quiere realizar. En la Biblia, el título de siervo es conferido a grandes personajes que se involucran en el proyecto de Dios: Abraham, Moisés, David, los profetas, San Pablo, Santiago, etc. También este título lo aplicó para sí misma una mujer, María. Ella se autoproclama como la sierva del Señor para que en todo se cumpla la voluntad de Dios. Nosotros hoy somos los siervos del Señor cuando nos involucramos en la construcción del reino de Dios aquí y ahora, no por una recompensa en el más allá, sino por puro amor. De hecho, que la parábola no habla en ningún momento de una recompensa, sino únicamente del gozo y la alegría de haber colaborado en el proyecto del Señor. La imagen que Jesús utiliza para comparar la herencia que Él nos ha dejado es el talento. El talento en griego significa balanza o peso, y era la unidad de medida de volumen o de peso utilizada en la antigüedad. Un talento correspondía aproximadamente a la masa del agua que se necesitaba para llenar un ánfora. Es por esto por lo que el peso variaba de acuerdo con la cultura. En Babilonia, un talento era lo equivalente a 30.3 kilogramos de plata. En Egipto, 27 kilogramos. En Grecia, 26. Y en Roma, 32.3. En Palestina se utilizaba el talento ático, que correspondía a 26 kilogramos de plata pura. Era un valor enorme que podría corresponder fácilmente con el salario de 20 años de trabajo. Esto indica que el último siervo de nuestra parábola, a quien se le encarga un talento, recibe una gran cantidad de dinero para ponerlo a producir. Ahora bien, los talentos a los cuales hace referencia nuestro texto no corresponden con las habilidades personales o naturales que hemos recibido de Dios, no. No son talentos para la música, el arte, la ingeniería, etc. No. El talento del que habla la parábola es muy distinto a los carismas que cada persona tiene. Nuestro texto dice que los talentos son entregados a cada uno según su capacidad. Es más, el Señor respeta la libertad de cada uno de los siervos, no les da indicaciones de cómo administrar los talentos, sino que confía en la inteligencia, perspicacia y sagacidad de ellos. Los carismas que Dios nos ha regalado son para utilizarlos trabajando en la herencia que Jesús nos ha dejado para hacerla producir y que dé mucho fruto. ¿Y cuál es la herencia que Jesús nos ha dejado antes de irse al Padre? Los evangelios hablan de muchos dones. La paz, les doy mi paz, no como la da el mundo, dice Jesús. Nos ha dado el poder para expulsar demonios, curar enfermos. Nos ha dejado su nuevo mandamiento, que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Pero el don más grande que Jesús nos ha dejado en herencia es su Espíritu. En nuestra parábola se dice que el Señor entregó sus posesiones. Se utiliza el verbo griego paradidomi, que significa entregar. Y en el Evangelio de Juan se utiliza el mismo verbo. Cuando Jesús está en el Calvario, clavado en la cruz, después de haber recibido el vinagre, el evangelista dice que entregó su espíritu. Este es el talento por antonomasia que Jesús nos ha entregado a cada uno de nosotros como herencia. Sin el Espíritu de Dios, Jesús sería considerado únicamente como una buena persona, un ejemplo para seguir, pero nada más.
pero Él nos entrega su vida divina, la vida de Dios. Jesús decía a Nicodemo, lo que nace de la carne es carne y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Gracias al Espíritu que Jesús nos entregó es que nosotros tenemos su misma capacidad de amar y de dar la vida por el enemigo. Jesús nos dio su Espíritu para que de acuerdo con nuestras capacidades podamos producir frutos. Ahora bien, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Nos lo dice San Pablo en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Estos son los frutos que caracterizan a los miembros del reino de Dios, es decir, a quienes construyen el mundo nuevo. El apóstol previamente ha enumerado los frutos de la carne que corresponden con el mundo antiguo: inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. El Espíritu de Jesús es el que nos impulsa a hacer fructificar el Evangelio en la comunidad cristiana. Con esta parábola, el Maestro no nos está dando una lección de honestidad o de la manera como se debe gestionar el dinero, no. Nos está pidiendo el empeño para hacer fructificar el tesoro del Espíritu que nos ha dejado a cada uno. Y ahora veamos cómo los siervos de la parábola gestionan los talentos recibidos. Inmediatamente el que había recibido 5 talentos negoció con ellos y ganó otros 5. Lo mismo el que había recibido 2 talentos ganó otros 2. El que había recibido 1 talento fue, hizo un hoyo en la tierra y escondió el talento de su señor. Este texto comienza con un adverbio de tiempo, inmediatamente, es decir, no se puede perder tiempo. Una vez recibidos los talentos hay que actuar inmediatamente. El tiempo que transcurre entre la partida del amo y su segunda venida hace referencia al tiempo que dura nuestra vida. Por consiguiente, hay que empeñarse rápido en hacer producir frutos al Espíritu, que renueva la faz de la tierra, como dice el Salmo 104. El Señor quiere que no perdamos tiempo, como pidió a sus discípulos cuando los envió en misión. No saluden a nadie por el camino, no porque fueran maleducados, sino porque los saludos en el Medio Oriente duran mucho tiempo y no se puede perder ni un segundo en el anuncio de la buena nueva. Los 2 primeros siervos de nuestra parábola son emprendedores, dinámicos, hacen multiplicar todo. Son quienes trabajan para hacer fructificar el Espíritu recibido. Es muy fácil evidenciar los frutos del Espíritu porque como ellos dependen del amor y del servicio, de la donación de la vida, entonces producen gozo y alegría. Es el gozo de ver un mundo nuevo, la realización material del reino de Dios aquí y ahora. El tercer siervo de la parábola es temeroso e inseguro. Entierra el tesoro. No hace fructificar el don recibido. No pone todas sus capacidades al servicio del amor. Tenía que haber puesto a circular el dinero, construyendo futuro en los campos, en fábricas, escuelas, hospitales, etc. Pero enterrando el talento, entierra el espíritu y se entierra a él mismo como persona. Porque lo que nos hace humanos es la capacidad de amar de manera gratuita como lo hace el Padre del Cielo. Y ahora veamos el juicio del amo para con los 2 primeros siervos. Pasado mucho tiempo se presentó el señor de aquellos sirvientes para pedirles cuentas. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: Señor, me diste 5 talentos, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: muy bien, sirviente bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pongo al frente de lo importante. Entra en la fiesta de tu señor. Se acercó el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, me diste 2 talentos, mira, he ganado otros 2.
Su señor le dijo: muy bien, sirviente bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré al frente de lo importante. Entra en la fiesta de tu señor. Pasado mucho tiempo se presentó el Señor, metade polín, chronon ergetaijo Kyrios, dice el texto griego. No dice que regresa, sino que viene, y se entiende que viene por segunda vez. La primera vez vino para entregarnos su espíritu y la segunda para hacer la evaluación y dar un juicio. El texto griego dice también kai sinaire logon metauton. Para entablar un diálogo viene. Para eso es que viene el Señor. Él quiere recibir lo suyo, no quiere ganancias, porque el talento ha sido un don, un regalo, como lo es el espíritu. El Señor solo quiere saber cómo se gestionó el don, si se utilizaron todas las capacidades al servicio del espíritu. Los dos primeros siervos responden: he recibido y he ganado. Como era un regalo, la ganancia es para ellos, no para el patrón. Ellos en su sabiduría han producido amor, han crecido y han ganado gozo y alegría para ellos mismos. Y reciben el elogio: muy bien, siervo bueno y fiel, entra en la fiesta de tu Señor. En el pasaje del encuentro de Jesús con el rico, el maestro le dice: ¿por qué me llamas bueno? Solo uno es bueno, el Padre que está en los cielos. Y ahora el Señor utiliza este atributo de Dios para sus dos siervos. Los llama buenos, porque como han construido amor, ahora se asemejan al Padre del cielo. Ellos permitieron que el reino de Dios creciera dentro de sus corazones como la semilla que crece por sí misma, o como la semilla de mostaza. Y ahora disfrutan no de la alegría o de la grandeza del mundo, sino de la alegría de Dios. Y ahora escuchemos el juicio sobre el tercer siervo, que aunque no es el protagonista de la parábola, todo converge en él, porque Jesús quiere resaltar el comportamiento que será recriminado. Se acercó también el que había recibido un talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que cosechas donde no has sembrado y reúnes donde no has esparcido. Como tenía miedo, enterré tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Su señor le respondió: sirviente indigno y perezoso, si sabías que cosecho donde no sembré y reúno donde no esparcí, tenías que haber depositado el talento en un banco para que al venir yo lo retirase con los intereses. Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, y al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Al sirviente inútil expúlselo a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. El tercer siervo tiene una imagen muy dura y severa de su señor. Eres exigente, cosechas donde no has sembrado y reúnes donde no has esparcido. Aquí el siervo tiene una imagen de Dios que no corresponde con el Dios presentado por Jesús de Nazaret. No aparece ningún signo de amor filial, sino una relación de esclavo a patrón. Esta era la imagen que las autoridades religiosas de Israel enseñaban en sus catequesis. El siervo no comprendió que la herencia que le había sido donada lo enriquecía y lo humanizaba, sino que se consideró como un asalariado que tenía que trabajar sin cometer errores y sin involucrarse totalmente en los proyectos de su señor. Como consecuencia de esta imagen de Dios aparece el miedo, que paraliza e imposibilita actuar como discípulo o como hijo de Dios. Se piensa que cualquier error humano vendrá castigado con odio y no perdonado con amor, como lo hace el Padre del cielo. El Señor de la parábola no soporta que se piense así de él y se dirige a su siervo con 3 adjetivos. En primer lugar, poneros, malvado, porque tergiversa la imagen de su Señor, que en este caso es la de Dios. En segundo lugar, lo llama ogneros,
un perezoso, desinteresado del proyecto de su Señor, que en este caso es el del servicio a sus hermanos. Y finalmente lo llama ahreios, inútil, porque no dedicó su vida para hacer producir fruto al talento recibido, es decir, no se involucró en la construcción del reino de Dios. El Señor le recrimina porque ni siquiera puso el talento en el banco para que al menos el siervo ganara los intereses para sí mismo, porque el Señor no los necesitaba. El Señor quería que el siervo se involucrara, así fuera un poquito, en el amor a sus hermanos, para que experimentara el gozo de haber servido a quien tenía necesidad. La parábola, que inicialmente era tranquila y serena, ahora adquiere un matiz sombrío y finaliza de forma dramática. Por la actitud del siervo frente al talento recibido, él mismo se encamina a las tinieblas, donde hay llanto y rechinar de dientes. Una expresión que utiliza el evangelista para indicar una vida que concluye en el fracaso. Naturalmente que no es una condenación al infierno, sino que como no hizo fructificar el espíritu, es decir, la vida divina que está dentro de él, entonces se entregó a los frutos de la carne y como consecuencia se ha deshumanizado. San Mateo quiere sacudir las conciencias de los miembros de su comunidad para que reflexionen acerca de cómo están administrando el don precioso del Espíritu que el Señor dejó en herencia. Si lo han escondido debajo de la tierra o han puesto todas sus capacidades para hacerlo fructificar en la vida de la comunidad. En aquel tiempo, como también hoy, existían muchos cristianos que se empeñaban en ofrecer un nuevo rostro del Evangelio por medio de la catequesis, la liturgia, el estudio de la palabra de Dios, el servicio a los pobres y a los enfermos, etc. Ellos sirven con amor y de manera desinteresada en la comunidad. Pero también hay personas malvadas, perezosas e inútiles, que se dejan dominar por el miedo, escasamente repiten fórmulas, se sienten seguros con lo que siempre se ha pensado y se ha dicho, les da fastidio los cambios y las reformas en la iglesia, se privan del gozo de vivir en libertad y fraternidad porque tienen miedo. El talento de la palabra de Dios produce fruto cuando captamos el verdadero significado, cuando lo comunicamos de manera sencilla, con un lenguaje comprensible para el hombre de hoy y sobre todo cuando se aplica a la propia vida y a situaciones concretas de la vida de la comunidad. La parábola concluye diciendo, al que tiene se le dará y le sobrará, y al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Se trata de un proverbio que contiene una verdad. La riqueza tiende a acumularse, el rico cada vez más rico será y el pobre cada vez más pobre. Aplicándolo al campo de la vida cristiana, significa que con las riquezas del reino de Dios sucede lo mismo. Los cristianos atentos a los signos de los tiempos, que trabajan incansablemente en la construcción del reino de Dios, progresan y adquieren más vitalidad, mientras que las personas que se encierran en sí mismas, cultivando su egoísmo, envejecen, decaen y cuando desaparecen nadie las echa de menos. La parábola refleja dos tipos de siervos. El primer tipo son los dos siervos que se muestran perfectos, duplican el capital de su amo, y el segundo tipo corresponde al siervo que no hace nada, que entierra el talento. Recordemos que estamos en el ámbito de la parábola donde la imaginación y las imágenes juegan un papel fundamental en la transmisión del mensaje. En realidad no encontramos esta radicalidad. Los que recibieron 2 y 5 talentos no los hacen fructificar de manera extraordinaria. Y quien ha recibido un talento, alguna cosa tuvo que haber hecho, porque no hay ningún ser humano que a lo largo de su vida no realice acciones de amor que proceden del Espíritu, que es la herencia que nos ha dejado Jesús de Nazaret. Es bella y práctica la oración de súplica del orante del Salmo 90. Señor, enséñanos a calcular nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría.
Si somos conscientes de que en este mundo somos caducos, finitos, podremos gestionar mejor la herencia que Jesús nos ha dejado. Seremos como el hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Si no es así, nos asemejamos al hombre necio que construyó su casa sobre la arena y acabó en ruina. También nos podríamos parecer a las vírgenes sabias que llevaron su aceite para el encuentro con el novio, o a las vírgenes necias que prefieren caminar en la oscuridad porque no llevan el aceite suficiente para la fiesta de bodas. Mientras que en este mundo se aplauden muchas decisiones, lo que importa realmente es el juicio de Dios. Nuestra vida puede tener éxito o terminar en el fracaso. En la construcción del reino de Dios, sigamos el ejemplo de la mujer virtuosa que nos propone el libro de los Proverbios. Les deseo un feliz domingo.